El pasillo de la preparatoria Roosevelt bullía de actividad cuando sucedió. Max Reynolds, el rey indiscutible del plantel, había estado observando a la chica nueva durante semanas. Algo sobre la actitud silenciosa de Emma lo molestaba profundamente. Su negativa a reconocer la jerarquía social que él gobernaba con puño de hierro. «Miren quién finalmente decidió mostrar su cara», gritó Max, mientras su círculo de amigos se formaba a su alrededor como un escudo protector. Emma permanecía junto a su casillero, organizando sus libros con precisión metódica. No reaccionó, lo cual solo alimentó la irritación creciente de Max. «Oye, chica nueva, te estoy hablando a ti». El pasillo se silenció gradualmente mientras los estudiantes percibían la confrontación que se avecinaba. Los teléfonos aparecieron, grabando lo que seguramente se convertiría en el chisme más candente del día. Emma se volteó lentamente, su expresión neutral. «¿Puedo ayudarte en algo?» «Sí, de hecho». Max se acercó más, invadiendo su espacio personal. «Puedes dejar de actuar como si fueras mejor que todos los demás, sin redes sociales, sin amigos. ¿Cuál es tu problema?» «No tengo ningún problema», respondió Emma, su voz calmada y constante. Algo sobre su compostura encendió la ira de Max como gasolina derramada sobre brasas ardientes. «¿Ves? Exactamente de eso estoy hablando. Esa actitud. Te crees especial, ¿verdad?» Siseó, acercándose tanto que podía ver las pequeñas motas doradas en los ojos marrones de Emma. Emma mantuvo su mirada directamente. «No, creo que todos somos especiales en nuestras propias maneras». El sonido pareció desvanecerse mientras la mano de Max cortó el aire. La bofetada conectó con la mejilla de Emma, resonando por el pasillo silencioso. Todos esperaron lágrimas, cualquier reacción normal ante la humillación pública. Emma lentamente se volteó para enfrentarlo nuevamente, una marca roja formándose en su piel pálida, y entonces sonrió, solo una ligera curvatura en las comisuras de su boca. Pero fue suficiente para hacer que Max diera un paso atrás inconscientemente. «Como quieras, rarita», murmuró retirándose con sus amigos. Emma se quedó sola, tocándose la mejilla pensativamente mientras los estudiantes se dispersaban. Nadie notó al hombre mayor al final del pasillo, observando silenciosamente con jeans desteñidos y un sombrero inclinado hacia abajo, antes de que desapareciera doblando la esquina. El reloj en la pared marcaba las 2:07 p.m. Esa noche, Max se desplomó en su cama, agarrando su teléfono con dedos temblorosos. El video de la bofetada ya había comenzado a circular por los grupos de mensajería no oficiales de la escuela como un incendio descontrolado. Los comentarios variaban desde shock hasta humor incómodo, con marcas de tiempo que mostraban el clip siendo compartido cada pocos minutos. Pero algo extraño estaba sucediendo. El video seguía desapareciendo, siendo eliminado casi tan rápido como se volvía a publicar. «¿Qué está pasando?», le escribió Max a su amigo Tyler, sus dedos golpeando impacientemente contra la funda de su teléfono. «¿Quién lo está eliminando?» «No tengo idea, hermano», llegó la respuesta 3 minutos después. «Un minuto está ahí, al siguiente desaparece. Algunas personas dicen que se reporta por violencia inmediatamente, como en segundos». «Eso es imposible», escribió Max de vuelta. «Alguien tendría que estar monitoreando constantemente». «Tal vez lo están», respondió Tyler, añadiendo un emoji de encogerse de hombros que irritó a Max más de lo que debería. Max intentó reírse durante el almuerzo, deslizándose hacia su asiento usual en el centro de la mesa, esperando que su séquito cerrara filas a su alrededor. En cambio, encontró la mitad de los asientos vacíos, con excusas murmuradas sobre grupos de estudio y exámenes de recuperación. Los amigos que sí se presentaron mantuvieron un silencio incómodo, sus ojos dirigiéndose a sus teléfonos más a menudo de lo normal. Susurros lo siguieron por la cafetería. Un grupo de chicas de segundo año se calló cuando pasó, sus expresiones, una mezcla de curiosidad y algo nuevo, juicio. Los estudiantes de años menores que normalmente saltarían para acomodarlo, de repente encontraron razones para evitar el contacto visual, sus saludos habituales de «Hola Max», conspicuamente ausentes. «¿Qué pasa con todos hoy?», le exigió a Tyler,
quien parecía cada vez más interesado en su pasta con queso. Es solo que... Tyler vaciló mirando alrededor. La gente está diciendo cosas. ¿Qué cosas? Que Emma no es solo una chica nueva. Cualquiera. Que podría haber consecuencias. Max se burló, pero la inquietud en su estómago se profundizó cuando el entrenador Bennett, quien usualmente lo saludaba con una palmada amistosa en el hombro, pasó por él en el pasillo sin reconocimiento. Cuando Max trató de alcanzarlo, gritando, «Entrenador, sobre el plan de juego del viernes». El entrenador desapareció en su oficina con un cortante, «Ahora no, Reynolds», y una puerta firmemente cerrada. En el laboratorio de computación, Max observó discretamente al personal de IT trabajando en las computadoras. Sus movimientos parecían más urgentes de lo usual, tecleando furiosamente con expresiones tensas. Uno de ellos, el señor García, levantó la vista y se encontró con los ojos de Max por un momento antes de apartar rápidamente la mirada. Algo estaba terriblemente mal, y Max no podía identificar qué. Al día siguiente, el reino de Max comenzó a desmoronarse de maneras que nunca había imaginado. La mesa del centro en la cafetería, su trono indiscutible durante 3 años, se veía extrañamente vacía. Solo Tyler y 2 compañeros de equipo permanecían, evitando cuidadosamente su mirada mientras picoteaban su comida en silencio incómodo. «¿Dónde está todo el mundo?», preguntó Max, tratando de sonar casual mientras escaneaba el comedor. Sus ex seguidores estaban dispersos por otras mesas, súbitamente fascinados con conversaciones que no incluían su presencia magnética. «Reunión del consejo estudiantil», murmuró Tyler, aunque Max sabía que solo 2 de los ausentes pertenecían al consejo. En los pasillos la transformación era aún más evidente. Estudiantes que antes se apartaban respetuosamente para crear un sendero, ahora caminaban directamente hacia él, obligándolo a moverse él mismo. Las sonrisas nerviosas y los saludos efusivos habían sido reemplazados por miradas calculadoras y susurros apresurados. «Mi papá dice que me mantenga alejado», escuchó a alguien murmurar mientras pasaba cerca de un grupo de estudiantes de primer año. ¿Alejado de qué? Se volvió bruscamente, pero el grupo ya se había dispersado como humo. La práctica de baloncesto reveló la verdadera extensión de su caída. Solo la mitad del equipo se presentó, y aquellos que lo hicieron parecían estar cumpliendo una obligación más que compartiendo la camaradería usual. Sus pases eran mecánicos, sus celebraciones forzadas. El entrenador Bennett apareció 15 minutos tarde, evitando el contacto visual con Max mientras repasaba las jugadas en su pizarra. «Necesitamos trabajar en la defensa», anunció secamente. «Las próximas semanas van a ser desafiantes». «¿Qué quiere decir con desafiantes?», preguntó Max, pero el entrenador ya estaba caminando hacia el otro extremo de la cancha. Después del entrenamiento, Max se dirigió hacia los vestidores cuando escuchó a 2 compañeros hablando en voz baja cerca de las duchas. «No es solo una estudiante transferida normal», decía Jake, el base titular. «Mi hermano mayor conoce a alguien que trabaja en la oficina del distrito. Dice que su expediente está clasificado». «¿Clasificado cómo?», preguntó Marcus ajustando sus zapatillas. «Como nivel federal. Programa de protección de testigos o algo así. Su familia tiene conexiones serias». Max se acercó más, su corazón latiendo más fuerte. «Todo lo que sé es que mi papá me dijo que si algo le pasa a esa chica, no va a haber suficiente dinero o influencia en el mundo para proteger a quien sea responsable». Los 2 se callaron abruptamente cuando notaron a Max, parado en la entrada, su cara pálida bajo las luces fluorescentes. Sin decir palabra, recogieron sus cosas y se fueron, dejándolo solo en el vestidor con el eco de sus propias respiraciones aceleradas. Por primera vez en su vida, Max Reynolds se sintió completamente solo. Max corría vueltas después de clases, empujándose más fuerte de lo usual para superar los susurros que lo habían seguido todo el día. La pista estaba mayormente vacía, solo algunos corredores de campo traviesa dando vueltas a su propio ritmo, ninguno haciendo contacto visual con él. El aislamiento debería haberlo molestado, pero el golpeteo rítmico de sus pies contra la superficie de goma
tenía un efecto calmante, casi meditativo. Fue entonces cuando lo notó por primera vez, un hombre mayor parado cerca de la cerca de la pista, parcialmente oscurecido por las sombras de la tarde de las gradas. Jeans desteñidos, chaqueta de mezclilla, sombrero vaquero inclinado bajo sobre su frente, brazos cruzados sobre su pecho, postura amplia y plantada como alguien acostumbrado a mantener su posición. Solo observando. Max trató de ignorarlo, enfocándose en mantener su ritmo, controlando su respiración. No era gran cosa, probablemente el papá de alguien esperando un aventón, tal vez un scout universitario mirando a los chicos de campo traviesa, pero cada vez que doblaba la curva, el hombre seguía ahí, su mirada siguiendo a Max con una intensidad inconfundible. No era observación casual, era enfoque deliberado, evaluando, midiendo, el tipo de atención que hacía que la piel en la nuca de Max se erizara a pesar de la brisa fresca. Después de 15 minutos, Max no pudo soportarlo más. Redujo su ritmo, luego trotó hacia el borde de la pista donde su botella de agua descansaba en una banca. ¿Necesita algo?, le gritó al extraño, tratando de sonar casual pero escuchando el borde en su propia. El hombre no respondió, no se movió, ni siquiera parpadeó. Solo continuó mirando fijamente con ojos que parecían atravesar directamente a través del uniforme de práctica de Max, despojando las capas de confianza que había construido durante años de ser intocable. Desde atrás el entrenador Bennett se acercó, su portapapeles en mano. «Reynolds, estás bajando tu hombro derecho en las curvas. Necesitas mantener tu...» Las palabras del entrenador murieron cuando notó el enfrentamiento. Su ritmo se ralentizó. Luego se detuvo completamente cuando el reconocimiento amaneció en su cara. «Señor Reynolds, el descanso terminó. De vuelta a las vueltas», dijo el entrenador en voz baja, su portapapeles cayendo al suelo. El plástico se agrietó contra el asfalto. Bennett no hizo ningún movimiento para recogerlo. «Señor», asintió. Bennett respetuosamente hacia el hombre en la cerca. Su voz había cambiado completamente, tomando un tono deferencial que Max nunca había escuchado de su entrenador antes. «¿Hay algo en lo que podamos ayudarle?» El extraño finalmente se movió, solo un pequeño ajuste de su sombrero, empujándolo ligeramente hacia atrás para revelar más de su cara. Curtida, marcada con experiencia más que solo edad, con una barba cuidadosamente recortada salpicada de gris. Sus ojos permanecieron fijos en Max, inquebrantables evaluadores. «Vamos», dijo el entrenador en voz baja, una mano moviéndose al hombro de Max guiándolo de vuelta hacia la pista. Sus dedos temblaban ligeramente contra la camiseta de Max. «Terminemos estas vueltas». «¿Quién es ese?», preguntó Max manteniendo la pregunta contenida mientras se alejaban. La respuesta del entrenador fue apenas un susurro. «Problemas». La señorita Davis, consejera escolar con 23 años de experiencia y una reputación por conocer los antecedentes de cada estudiante, había estado tratando de programar una reunión introductoria con Emma desde su llegada. Procedimiento estándar. Para estudiantes transferidos, discutir adaptación. Expediente académico previo. Planes universitarios potenciales. Nada invasivo, solo rutina. 3 semanas de reprogramación cortés por parte de Emma finalmente llevaron a Davis a profundizar en su expediente. Esperaba la documentación usual de transferencia. Transcripciones, puntajes de exámenes estandarizados, tal vez algunos comentarios de maestros anteriores. «Qué extraño», murmuró, ajustando sus lentes de lectura mientras miraba fijamente su pantalla de computadora. Donde los registros estudiantiles normalmente mostraban información detallada, el expediente de Emma contenía un mensaje simple en texto rojo Stark contra un fondo blanco. Acceso. Restringido. Protocolo de Seguridad Federal, 1972. Debajo de eso, un sello gubernamental e información de contacto para un oficial de enlace del Departamento de Defensa, Coronel James Harwick, con un número telefónico del área de D.C. Davis. Intentó hacer clic en diferentes pestañas del sistema, pensando que tal vez era un problema técnico. Cada intento devolvía el mismo mensaje. Levantó su teléfono.
Vaciló con su dedo sobre el número del enlace. Luego lo dejó otra vez. Esto requería una segunda opinión. Inmediatamente llamó a su colega Tom Anderson, el maestro de ciencias computacionales, cuyo trasfondo militar, ocasionalmente, resultaba útil para navegar laberintos burocráticos. «Necesito que veas algo», susurró cuando él contestó, su voz inusualmente tensa. «En mi oficina. Ahora, si es posible». Anderson llegó 5 minutos después, ligeramente sin aliento. Davis cerró la puerta detrás de él, verificando 2 veces que estuviera correctamente cerrada. «Nunca he visto algo así», dijo, volteando su monitor para que él pudiera ver el expediente de Emma. «¿Qué significa esto siquiera?» Anderson ajustó sus lentes nerviosamente, inclinándose más cerca de la pantalla. Su expresión cambió de curiosidad a sorpresa, luego a preocupación inconfundible. Protocolo 1972C es una designación del Lee. «Pentágono», dijo en voz baja pasándose una mano por su cabello ralo. «Solo lo sé porque mi hermano trabaja en ciberseguridad gubernamental. Esto es material de alto nivel, como familiares de activos de inteligencia o personas en protección de testigos. A veces familias diplomáticas o aquellas conectadas con oficiales de alto rango». «¿Emma?», dijo Davis incrédulamente. «¿Parece tan ordinaria?». Anderson asintió, gravemente. «Ese es usualmente el punto. ¿Deberíamos contactar al enlace? No, a menos que quieras una visita de personas que no se presentan apropiadamente», respondió Anderson. «Mi consejo, procésala como cualquier otro estudiante. No hagas preguntas. No hagas acomodaciones especiales. No atraigas atención hacia ella. Por supuesto, en un ambiente escolar donde los secretos eran moneda, su conversación susurrada en la oficina de Davis bien podría haber sido transmitida por el sistema de altavoces. En el cuarto de almacenamiento del gimnasio, el entrenador Bennett estaba recuperando balones de baloncesto para su clase de 5º período, cuando escuchó a 2 conserjes hablando en tonos susurrados del otro lado de la jaula de alambre. «Te dije que era ella. Los ojos la delatan», decía el conserje mayor apoyándose en su trapeador. Bennett lo reconoció como Frank, quien había trabajado en Roosevelt desde antes de que el mismo Bennett hubiera sido estudiante ahí. «¿Estás seguro?», preguntó el más joven, el escepticismo claro en su voz. «Parece bastante descabellado». El hombre mayor asintió solemnemente. «Vi a su abuelo una vez, allá en el 90. Eso fue todo lo que necesité. No hay manera de confundir esa mirada, como si pudieran ver directamente a través de ti». «¿Chuck Norris? ¿En serio?». El conserje más joven sacudió la cabeza. «No lo creía hasta que revisé los archivos de anuarios esta mañana. Busca a Arlene Norris del 82. Mismos ojos, misma sonrisa». Bennett dejó caer el balón que estaba sosteniendo. Rebotó ruidosamente contra el suelo de concreto, causando que ambos conserjes se voltearan bruscamente hacia la jaula de almacenamiento. «Lo siento», murmuró Bennett retrocediendo. «No quise escuchar a escondidas». Frank lo fijó con una mirada penetrante. «Algunas cosas es mejor dejarlas sin perturbar, entrenador. Por el bien de todos». Bennett asintió, recogiendo los balones con manos temblorosas, su mente corriendo con las implicaciones de lo que acababa de escuchar. En la sala de maestros, fragmentos de información habían viajado desde una asistente administrativa que pasaba hasta un maestro sustituto, hasta un ayudante estudiantil, creciendo más distorsionados con cada repetición. El rumor se extendía como fuego descontrolado, eventualmente llegando a oídos de estudiantes a través de fragmentos escuchados a escondidas, miradas mal interpretadas y la eficiente red de chismes de la escuela. «Escuché que su papá es de la CIA», le dijo un estudiante de 2º año a su mesa durante el almuerzo, bajando dramáticamente su voz. «Operaciones encubiertas». «Eso es protección de testigos», contó otro. «Vio algo que no debía ver». «Mi primo trabaja en el ayuntamiento», agregó un tercero. «Dice que está relacionada con alguien famoso, como gobierno famoso, sobrina del secretario de Estado o algo así. Pero en los pasillos administrativos, donde los adultos entendían las verdaderas implicaciones, un miedo diferente
se estaba asentando. La secretaria principal, la señora Rodríguez, había trabajado en el distrito durante 15 años y nunca había visto expedientes clasificados a nivel federal para un simple estudiante transferido. Su hija se graduó como mejor estudiante, susurró Frank a un pequeño grupo de personal de mantenimiento durante su descanso. Rechazó Harvard para unirse a la Fuerza Aérea. El entrenador Bennett pasó por la sala de personal escuchando fragmentos de la conversación. Las palabras leyenda viviente y no te metas con su familia flotaron hacia él, enviando escalofríos por su columna vertebral. Esa tarde, cuando vio a Max corriendo solo en la pista, Bennett finalmente entendió por qué el hombre en la cerca lo había aterrorizado tanto. No era solo intimidación casual, era una advertencia. Max se sentó solo en la oficina del director, la silla de vinilo chirriando incómodamente debajo de él cada vez que se movía. Verificó su reloj por quinta vez. 8:15 a.m. El director Wilson llegaba 15 minutos tarde a una reunión que él mismo había convocado. La oficina se veía diferente de alguna manera, no físicamente cambiada pero alterada por el contexto. Los mismos premios y diplomas colgaban en la pared, la misma computadora desactualizada zumbaba en el escritorio, pero el espacio se sentía hostil ahora, un lugar de juicio más que la inconveniencia menor que siempre había sido cuando la influencia de su padre garantizaba clemencia. La puerta finalmente se abrió con un clic suave. Max se enderezó, preparado para enfrentar la conferencia severa, pero finalmente inofensiva de Wilson. Pero en lugar del director, fue el señor Harrington, el subdirector de la escuela, quien entró. Harrington siempre había sido el disciplinario, el que manejaba a los estudiantes para los que Wilson no tenía tiempo, o aquellos cuyos padres no valían su atención personal. Max, siento haberte hecho esperar. No sonaba arrepentido. Su tono era cortante, profesional, desprovisto del respeto cauteloso que Max estaba acostumbrado a recibir de la administración escolar. El director Wilson fue llamado por asuntos urgentes. Me pidió que manejara este asunto. Harrington se acercó a un panel en la pared que Max nunca había notado antes. Presionó varios botones en secuencia y una pantalla de proyección descendió del techo. Las luces se atenuaron automáticamente, transformando la oficina en un teatro improvisado. ¿De qué se trata esto?, preguntó Max, tratando de ocultar su creciente inquietud bajo un barniz de indiferencia casual. «Evidencia», respondió Harrington, simplemente haciendo clic en un control remoto que había materializado en su... La pantalla se iluminó con imágenes de un pasillo escolar, granuladas, pero lo suficientemente claras para identificar caras y acciones. Max se reconoció empujando a un estudiante de primer año contra un casillero, la mochila del chico más pequeño derramando su contenido por el suelo. La marca de tiempo en la esquina mostraba el 4 de septiembre, solo semanas después del inicio del año escolar actual. Antes de que Max pudiera comentar, el video cambió. Otro pasillo, otra confrontación. Una chica, esta vez, retrocediendo mientras Max se alzaba sobre ella, su dedo apuntando hacia su cara. 17 de octubre. Las imágenes siguieron llegando. 12 incidentes abarcando más de 2 años de preparatoria, algunos que Max apenas recordaba, crueldades casuales perdidas en el ejercicio diario de su poder social, otros que había olvidado deliberadamente, momentos de verdadera fealdad, que prefería no reconocer ni siquiera ante sí mismo, una maestra a quien había intimidado para cambiar una calificación, lágrimas visibles en sus ojos mientras alteraba el registro electrónico de calificaciones. Un miembro del consejo estudiantil al que había amenazado por oponerse a su tema de graduación, acorralado contra los casilleros después de horas cuando había pocos testigos, y finalmente, Emma. La bofetada capturada en alta definición desde múltiples ángulos, el sonido resonando nítidamente a través de los altavoces de la oficina. «Tu padre está esperando afuera», continuó Harrington recogiendo papeles en su escritorio. «También hay una asamblea especial convocada para el mediodía de hoy». El auditorio bullía de confusión y expectación. Una asamblea de emergencia había sido anunciada solo horas antes,
con seguridad del campus estacionada en cada entrada, asegurando que cada estudiante y miembro del personal asistiera. Se estaba tomando asistencia, una medida sin precedentes que desató especulaciones desenfrenadas durante las clases matutinas. Max se sentó en la fila trasera, lo más lejos posible del escenario, su padre James Reynolds a su lado. El respetado, hombre de negocios, presidente de la junta escolar y donante sustancial, no había hablado desde recoger a Max de la oficina del director. Su comportamiento usualmente confiado, la ligera presunción que venía de siempre salirse con la suya, había sido reemplazada por un silencio tenso y de labios apretados. Las luces se atenuaron precisamente al mediodía. El director Wilson tomó el escenario, viéndose inusualmente solemne en un traje oscuro que parecía elegido por la gravedad de la ocasión. Roosevelt High tiene un problema, comenzó sin preámbulos, su voz amplificada silenciando los murmullos instantáneamente. Una cultura de intimidación y silencio que ha pasado sin control durante demasiado tiempo. Una cultura que yo, como director, he fallado en abordar apropiadamente. La pantalla grande detrás de él se iluminó con el mismo montaje que Max había visto antes en la oficina. 2 años de incidentes de acoso meticulosamente documentados, culminando en la bofetada que de alguna manera se había convertido en un punto de inflexión. Las imágenes se reprodujeron sin narración, no requiriendo ninguna. Cada incidente hablaba por sí mismo. Susurros atónitos ondularon por la audiencia. Muchos estudiantes se voltearon para mirar a Max, quien se hundió más profundo en su asiento, deseando desesperadamente invisibilidad. «He visto suficiente», murmuró James Reynolds, lo suficientemente alto para que los estudiantes cercanos escucharan, su cara enrojecida carmesí, las venas visibles en sus sienes. «¿Qué es esta casa de brujas? Mi hijo cometió un error. Un error. Todos sabemos cómo pueden ser los adolescentes». Wilson continuó como si no hubiera escuchado, aunque el micrófono seguramente había captado la interrupción. Este comportamiento fue habilitado por un sistema que prioriza a ciertos estudiantes sobre otros basado en riqueza, habilidad atlética o influencia parental. Un sistema del que yo era parte, para mi eterna vergüenza. La pantalla cambió para mostrar un nuevo conjunto de evidencia. Correos electrónicos entre James Reynolds y los administradores escolares, incluyendo Wilson mismo. Mensajes mostrando presión para pasar por alto el comportamiento de Max. Amenazas, apenas veladas de recortes de financiamiento, promesas de donaciones, a cambio de clemencia disciplinaria. Esto es difamación. James Reynolds se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «Estás mostrando correspondencia privada fuera de contexto. Tendré tu trabajo por esto. Reemplazaré a toda la junta». Mientras marchaba hacia el escenario, la cara contorsionada con indignación autocomplaciente, una puerta lateral cerca del frente del auditorio se abrió. El hombre de la pista, Chuck Norris, entró silenciosamente, su presencia inmediatamente atrayendo cada ojo en el salón. Fue seguido por Emma, caminando con la misma confianza compuesta que había mostrado desde su primer día. El auditorio se quedó en silencio, cientos de adolescentes súbitamente conscientes de que estaban presenciando algo histórico en el pequeño universo de sus vidas escolares. Wilson se apartó del podio sin una palabra, cediendo el micrófono. Chuck Norris se acercó lentamente, sus movimientos económicos y precisos. «Fallaste como padre», dijo simplemente, su voz llegando al auditorio silencioso sin necesidad de levantarla. «Yo no lo haré». Las palabras colgaron en el aire por un momento largo, su impacto magnificado por su simplicidad. Ningún discurso elaborado, ninguna acusación detallada, ninguna lección moral extensa. Solo una verdad simple entregada con convicción absoluta. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una estudiante de primer año en la primera fila, una de las víctimas anteriores de Max, aunque él apenas recordaba su nombre, comenzó a aplaudir. El sonido parecía asombrosamente fuerte en el silencio, casi inapropiado en su audacia. Luego, otro estudiante se unió, y otro. Los aplausos se extendieron como una ola por el auditorio
hasta que todo el cuerpo estudiantil estaba de pie, el sonido acumulativo volviéndose atronador. James Reynolds detuvo su avance, mirando alrededor para ver las caras vueltas contra él, los incontables testigos de su humillación pública. Luego miró a su hijo, viéndolo tal vez por primera vez como otros lo hacían, no el chico dorado, el atleta estrella, el líder natural que se había convencido de estar criando, sino el matón habilitado por la ceguera parental. Mientras los aplausos gradualmente murieron, Emma se acercó al micrófono. Chuck se apartó, asintiendo ligeramente a su nieta, un gesto tan sutil que la mayoría lo perdió, pero aquellos observando lo suficientemente cerca pudieron ver el inmenso orgullo en ese pequeño reconocimiento. «No quería esto», comenzó Emma, su voz firme a pesar de los cientos de ojos fijos en ella. El micrófono no captó ningún temblor, ninguna vacilación. Solo quería terminar la preparatoria tranquilamente, como cualquier otro estudiante. Aprender, hacer algunos amigos, prepararme para la universidad, ser normal. Hizo una pausa, mirando directamente a través del auditorio hacia donde Max se sentaba, estableciendo una conexión que hizo que las cientos de personas entre ellos desaparecieran momentáneamente. Cuando me abofeteaste, tuve opciones. Podría haberme defendido físicamente. He sido entrenada para eso desde los 5 años. Podría haberte reportado inmediatamente. Podría haber contraatacado. Emma gesticuló sutilmente hacia su abuelo, parado silenciosamente detrás de ella. La gente ve a mi abuelo y espera que sea como él. Dura, invencible. Alguien que resuelve problemas con fuerza superior. Un murmullo suave se movió por la multitud ante el reconocimiento directo de la identidad de Chuck Norris. Pero la lección más difícil que me enseñó no fue sobre pelear, fue sobre autocontrol. Max sintió el peso de su mirada a través del auditorio, clavándolo a su asiento más efectivamente de lo que cualquier restricción física podría haber hecho. La mayor fortaleza no es física, continuó Emma, su voz tomando una nueva profundidad de emoción sin perder su compostura. Es ser fuerte pero ser tratada como débil, ser capaz pero desestimada como impotente, ser silenciada cuando tienes algo que decir. Tomó un respiro, su mirada recorriendo la audiencia ahora. Te dejé abofetearme para que pudieras mostrarle a todos exactamente quién eres, no porque tuviera miedo, no porque fuera débil, sino porque a veces la verdad necesita testigos. El silencio en el auditorio era absoluto. Nadie se movía, nadie susurraba. Ninguna pantalla de teléfono brillaba en la oscuridad. No voy a presentar cargos, Max, pero quiero que entiendas algo. No tengo miedo de ser golpeada. Tengo miedo de que no aprendas. La semana siguiente pasó en una borrosa serie de consecuencias, cada día trayendo nuevos desarrollos que se extendían por la comunidad escolar y más allá. Max recibió una suspensión de 30 días, sesiones de consejería obligatorias 3 veces por semana y 100 horas de servicio comunitario enfocado en iniciativas antiacoso. Sus posiciones en el equipo de baloncesto y el consejo estudiantil fueron suspendidas pendiente de revisión al final del año escolar. Su padre, enfrentando presión de otros miembros de la Junta y posibles repercusiones legales por su interferencia en la disciplina escolar, renunció a su posición con una declaración seca sobre enfocarse en asuntos familiares. La historia se extendió más allá de las paredes de Roosevelt High con velocidad inesperada. Alguien nunca identificado había transmitido en vivo la asamblea, capturando todo desde las declaraciones de apertura de Wilson hasta el poderoso discurso de Emma. Para la noche, clips estaban tendencia en múltiples plataformas. CNN y otras cadenas principales recogieron la historia, enfocándose principalmente en los sistemas que habían permitido que el comportamiento de Max floreciera sin control durante tanto tiempo. Reporteros locales acamparon fuera de la escuela, esperando entrevistas con Emma o Chuck Norris. Ninguno dio declaraciones oficiales, aunque Chuck sí se detuvo una vez para firmar un autógrafo para un periodista novato visiblemente admirado. En casa, Max se sentó solo en su habitación,
el resplandor de su laptop iluminando su cara en la oscuridad. Había visto el video del discurso de Emma grabado en un teléfono estudiantil desde la tercera fila de un modesto gimnasio en Texas rural. No tenía iluminación profesional ni audio nítido. El trabajo de cámara era tembloroso, ocasionalmente bloqueado por cabezas de otros estudiantes, pero sus palabras resonaron más allá del valor de producción. La fortaleza no se trata de a quién puedes lastimar, le dijo a los estudiantes, reunidos, su voz llegando naturalmente sin necesidad del micrófono defectuoso. Se trata de lo que puedes soportar mientras te mantienes fiel a ti misma. Se trata de defenderte no solo por ti misma, sino por otros que aún no pueden defenderse por sí mismos. Los clips se extendieron por las plataformas de redes sociales, acumulando millones de visualizaciones en días. Los comentarios llegaron a raudales de personas compartiendo sus propias experiencias con el acoso, creando un movimiento que trascendía el incidente original. Max sintió una emoción que no pudo identificar inmediatamente. No ira, no resentimiento, no la indignación defensiva a la que su padre aún se aferraba. Algo más cercano al reconocimiento de sí mismo y lo que podría llegar a ser si eligiera un camino diferente. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir una disculpa. No para las redes sociales, no para redención pública, no para salvar su reputación, solo para sí mismo y tal vez algún día para Emma. Las palabras llegaron lentamente al principio, luego más rápido, mientras se permitía explorar la verdad de quién había sido y quién quería ser. La marca de tiempo en su computadora mostraba 12:07 p.m., exactamente una semana desde la bofetada que había, en retrospectiva, lo había salvado de sí mismo. El único medio de comunicación con el que Emma accedió a hablar fue un periodista estudiantil de un pequeño periódico de preparatoria en el Texas rural, quien le había escrito una carta reflexiva sobre enfrentarse a la intimidación en ambientes donde el acoso a menudo se descartaba como niños siendo niños. Emma accedió a hablar en la asamblea antiacoso de su escuela el mes siguiente. ¿Por qué ellos y no las plataformas más grandes?, le preguntó Chuck mientras conducían a casa una tarde, la puesta de sol pintando el cielo en naranjas y púrpuras dramáticos. Podrías llegar a millones con tu historia. Emma se encogió de hombros, viendo los vecindarios pasar por la ventana. Las plataformas grandes quieren historias grandes, controversia, drama, indignación. Esa escuela quiere cambio real. Les importa el mensaje, no el mensajero. Su abuelo asintió, una pequeña sonrisa arrugando las comisuras de sus ojos. Tu abuela estaría orgullosa. Siempre decía que la verdadera fortaleza se muestra en las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. El video del discurso de Emma en Texas, grabado en el teléfono de un estudiante desde la tercera fila de un gimnasio modesto, no tenía iluminación profesional ni audio nítido. El trabajo de cámara era tembloroso, ocasionalmente bloqueado por cabezas de otros estudiantes, pero sus palabras cortaron a través del ruido digital del contenido más pulido. La fortaleza no se trata de a quién puedes lastimar, les dijo a los estudiantes reunidos, su voz llegando naturalmente sin necesidad del micrófono defectuoso. Se trata de lo que puedes soportar mientras te mantienes fiel a ti misma. Se trata de defenderte no solo por ti misma, sino por otros que aún no pueden defenderse por sí mismos. Los clips se extendieron por las plataformas de redes sociales, acumulando millones de visualizaciones en días. Los comentarios llegaron a raudales de personas compartiendo sus propias experiencias con el acoso, creando un movimiento que trascendía el incidente original. Celebridades y atletas lo compartieron. Los maestros lo reprodujeron en las aulas. Los padres lo vieron con sus hijos. Un hashtag comenzó a tender. La fuerza es autocontrol. Videos de respuesta aparecieron de estudiantes en docenas de escuelas, algunos compartiendo sus propias historias de acoso, otros comprometiéndose a defender a víctimas en sus propias comunidades. Un grupo de estudiantes de secundaria en Chicago organizó una semana de autocontrol, donde los estudiantes podían reportar actos de bondad y restraint
en lugar de agresión. Una maestra de una escuela urbana en Detroit escribió cómo las palabras de Emma habían transformado la cultura de su aula. Mis estudiantes ahora hablan sobre tener una mentalidad Emma, escribió. Significa elegir la sabiduría sobre la venganza, la compasión sobre la crueldad. Los medios principales comenzaron a referirse al efecto Norris cuando describían escuelas que implementaban nuevos programas antiacoso o estudiantes que se defendían a sí mismos y a otros de maneras no violentas. Pero en su habitación tranquila, revisando los miles de mensajes que llegaban diariamente, Emma se sintió abrumada por la responsabilidad. No había buscado ser un símbolo o un movimiento, solo había querido terminar la preparatoria. ¿Cómo manejo esto?, le preguntó a su abuelo una noche, su laptop abierta a una bandeja de entrada interminable. Chuck se sentó en el borde de 1900, su cama. Un mensaje a la vez, una persona a la vez. Así es como se cambia el mundo. 3 meses después, un pequeño estudio de artes marciales en las afueras del pueblo albergaba su clase juvenil de los sábados por la mañana. El espacio era modesto pero inmaculado. Pisos de madera pulida, paredes con espejos, banderines simples mostrando los principios de la disciplina: cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, espíritu indomable. Emma se movía silenciosamente por el piso de entrenamiento, ajustando la postura de un estudiante joven con guía gentil. 10 niños de entre 6 y 13 años observaron atentamente mientras ella demostraba. Base más amplia, instruyó en voz baja, usando su pie para empujar los tenis del niño más separados. El poder viene de la estabilidad. Si tu fundación no es sólida, todo lo construido encima se caerá. La puerta sonó cuando un nuevo visitante entró. Max se paró torpemente en la entrada viéndose diferente. Su ropa de diseñador reemplazada por jeans simples y una camiseta lisa, su cabello cuidadosamente peinado ahora cortado corto, utilitario. Pero el cambio más notable era en su postura y expresión. La confianza arrogante reemplazada por algo más silencioso, más genuino. Las sesiones de consejería evidentemente habían dejado su marca. Emma asintió en reconocimiento, pero continuó enseñando, demostrando una técnica simple de bloqueo al círculo de niños que imitaron sus movimientos, con grados variables de coordinación. Recuerden, les dijo, aprendemos a bloquear antes de aprender a golpear. La protección viene antes que el poder. Max observó desde las líneas laterales mientras ella se movía a través de la lección con paciencia y precisión, nunca levantando, su voz corrigiendo con aliento en lugar de crítica. Cuando la clase terminó y los padres llegaron a recoger a sus hijos, él se acercó cautelosamente. «Tu abuelo mencionó que podrías dejarme unirme», dijo, su confianza usual notablemente ausente. Si la oferta aún está en pie, Emma lo estudió por un momento, su mirada directa pero no cruel. «Esto no se trata de aprender a pelear». «Lo sé», respondió Max, encontrando sus ojos tal vez por primera vez sin hostilidad o miedo entre ellos. «Se trata de aprender a no hacerlo». Ella gesticuló hacia el área de vestidores en la parte trasera del estudio. «El uniforme de entrenamiento está ahí. Primera talla que te quede. Comenzamos con meditación, no combate». Max vaciló una mano en la puerta del vestidor. «¿Puedo preguntarte algo? Ese día cuando lo que pasó, podrías haberme destruido, humillado ahí mismo frente a todos. Tenías todo el derecho. ¿Por qué no lo hiciste?» Emma comenzó a enrollar las colchonetas de entrenamiento, sus movimientos deliberados y eficientes. «Porque la venganza continúa los ciclos», dijo, alisando una arruga de una colchoneta con manos practicadas. «Romperlos es más difícil. Requiere que alguien elija un camino diferente, incluso cuando el viejo se siente justificado». Max asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. Luego se movió para ayudarla con las colchonetas restantes. Trabajaron en silencio por unos momentos. La tarea física simple creando un puente entre sus mundos muy diferentes. Un niño pequeño de la clase, tal vez de 7 años con dientes frontales perdidos y cordones desatados, se acercó observando a Max con curiosidad sin disimulo. «Tú también eres cinturón negro.
Preguntó con los ojos grandes con el respeto automático que los niños otorgan a los adolescentes. Max sacudió la cabeza, sonriendo ligeramente. No, ni siquiera estoy cerca. Solo estoy empezando. El niño se veía decepcionado por un momento. Luego se animó. Está bien, la señorita Norris es la mejor maestra del mundo. Ella lo sabe todo sobre pelear, pero dice que la mejor pelea es la que no tienes. Emma sonrió ligeramente ante la paráfrasis. Sabiduría que no sé todo, Tyler. Solo lo que mi abuelo me enseñó. Fuera de la ventana del estudio, un hombre mayor en chaqueta de mezclilla y sombrero familiar observaba desde el otro lado de la calle, parcialmente oculto por la sombra de un roble. Viendo a su nieta enseñando, viendo al exmatón ahora aprendiendo, asintió una vez en aprobación silenciosa antes de voltearse para irse, no dejando rastro de que había estado. Dentro, Emma continuó preparándose para su próxima clase, acomodando metódicamente el equipo de entrenamiento. Sus movimientos fluían con gracia inconsciente. Estaba transmitiendo un legado mucho más poderoso que cualquier nombre o reputación. La comprensión de que la verdadera fortaleza no reside en la dominación, sino en la transformación, no en la fuerza aplicada, sino en la fuerza contenida. El reloj del estudio marcaba las 12:07.